En el año 2008, el sistema financiero mundial estuvo a un paso de saltar por los aires. Hoy vamos a desgranar cómo pasó, pieza por pieza. Vamos a analizar esa crisis que empezó en Estados Unidos, pero que, como un auténtico virus, se acabó extendiendo por todo el planeta, haciendo temblar los cimientos de la economía global. Y la gran pregunta que vamos a intentar responder es justo esa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un problema que parecía muy local, en el mercado de la vivienda de Estados Unidos, se convirtiera de repente en una catástrofe mundial? Pues para entenderlo, solo hay que hacer una cosa: seguir la pista del dinero. Para entender bien todo este lío, lo hemos organizado en 5 partes, como si fueran 5 actos. Primero veremos cómo se fue formando la tormenta perfecta. Después entraremos en la máquina financiera que lo multiplicó todo. Luego, el momento en que todo se rompe, el punto de ruptura. De ahí pasaremos a ver cómo se contagió al resto del mundo. Y para terminar, la respuesta que se dio y lo que hemos aprendido, o no, de todo aquello. Venga, empezamos por el principio, la tormenta perfecta. Y es que una crisis de esta magnitud no aparece de la noche a la mañana, ¿verdad? Fue más bien el resultado de una combinación de factores muy peligrosa que se fue cociendo a fuego lento a principios de los 2000 y que básicamente preparó el escenario para el desastre. Todo arranca, en buena medida, después de los atentados del 11 de septiembre. Para que la economía no se parara, los bancos centrales bajaron los tipos de interés a mínimos históricos. De repente había dinero por todas partes, un dinero muy barato que inundó el mercado. ¿Y a dónde fue a parar gran parte de ese dinero? Pues al ladrillo, al sector inmobiliario, inflando los precios de las casas hasta niveles que sinceramente no tenían ningún tipo de sentido. Y aquí es donde entra en juego el factor humano, claro. Se montó un sistema con lo que se llama incentivos perversos. Piénsalo. Para un banco lo más rentable era dar cuantas más hipotecas mejor. Daba igual a quién y daba igual el riesgo. ¿Y por qué? Muy sencillo. Se llevaban una comisión al momento y acto seguido vendían esa hipoteca a un tercero. Le pasaban la patata caliente a otro. El riesgo, el problema ya no era suyo. Vale, pasamos a la segunda parte, a la que hemos llamado la máquina del dinero, porque aquí es donde la cosa se complica, donde la ingeniería financiera se vuelve un poco loca y empieza a amplificar todo ese riesgo inmobiliario para esparcirlo literalmente por todo el mundo. Y el combustible de esta máquina eran las famosas hipotecas subprime o de alto riesgo. Eran préstamos que se daban masivamente a gente que en realidad no tenía solvencia para pagarlos. Y todo se basaba en una idea, una premisa que hoy suena a locura, que el precio de la vivienda nunca jamás iba a bajar. Y aquí está la clave de cómo se extendió el incendio. Esas hipotecas malísimas no se quedaban en el banco que las daba, ¿qué va? Las metían en paquetes de miles, creando algo llamado MBS. Pero la cosa no acababa ahí, ni mucho menos. Luego cogían trocitos de distintos paquetes y los volvían a empaquetar en un producto todavía más opaco y complejo, el CDO. Y estos CDOs se vendieron por todo el mundo, a fondos de pensiones, a otros bancos, aseguradoras, como si fueran la inversión más segura y rentable del planeta. Y uno se pregunta, ¿nadie supervisaba esto? Pues sí, en teoría estaban las agencias de calificación. Pero claro, el sistema tenía una trampa enorme. Eran los mismos bancos que creaban estos productos tóxicos los que les pagaban a las agencias para que les pusieran nota. Un conflicto de intereses brutal. El resultado, le ponían la máxima nota, una AAA, a productos que en realidad eran pura basura financiera. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este despropósito, ahí va una cifra. Un análisis interno de una de las grandes agencias, Standard & Poor's, desveló que el riesgo real de impago de algunos de estos productos era, agárrate, 230 veces mayor de lo que decía su nota oficial. O sea, esto no fue un pequeño error de cálculo, fue una negligencia absolutamente catastrófica. Bien, pues con todo esto sobre la mesa, llegamos a la tercera sección, el punto de ruptura. El momento en el que toda esta teoría financiera se da de bruces con la realidad y el castillo de naipes, como era de esperar, se viene abajo. Y todo pasó muy rápido. Primero, la burbuja inmobiliaria revienta. ¡Pum! Los precios se hunden. La gente deja de pagar las hipotecas, subprime, en masa. Ya en 2007 empiezan a saltar alarmas serias en Europa. Y en septiembre de 2008, ahí se desató el pánico total. 15 de septiembre de 2008. Hay que quedarse con esta fecha. Es el punto de no retorno. Ese día, Lehman Brothers, que era el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, se declara en quiebra. La mayor bancarrota en la historia del país. Y ojo que la cosa ya venía calentita. Solo unos días antes el gobierno americano tuvo que salir al rescate y nacionalizar a dos gigantes hipotecarios, Fannie Mae y Freddie Mac. El propio secretario del Tesoro, Henry Paulson, lo dijo. Si esos dos caían, se caía todo el edificio financiero. El miedo era real. Pero, ¿por qué era todo tan frágil? ¿Por qué la caída de un banco podía arrastrar a todo el sistema?
Pues la respuesta está en una sola palabra: apalancamiento. Los bancos de inversión estaban jugando con 30 o incluso 40 veces más dinero del que realmente tenían en capital. Es como si vas a apostar teniendo €1 en el bolsillo, pero apuestas 40. Con esa fragilidad, a la mínima que algo fuera mal y el valor de tus activos bajara un poquito, adiós. Te quedabas sin nada. Venga, siguiente parada. El contagio global. Porque la caída de Lehman no fue el final, ni mucho menos. Fue solo el pistoletazo de salida de una reacción en cadena, de un incendio que saltó las fronteras de Estados Unidos y se convirtió en un problema para todo el planeta. ¿Y cómo se extendió este virus financiero? Pues básicamente por 3 vías. La primera, la más directa. Resulta que los bancos de media Europa y Asia estaban hasta arriba de esos productos tóxicos americanos. La segunda, la confianza se hizo añicos. De un día para otro nadie se fiaba de nadie y los bancos dejaron de prestarse dinero entre ellos. El grifo del crédito se cerró en seco. Y la tercera, el golpe a la economía real. Los consumidores en Estados Unidos, con su riqueza destrozada, dejaron de comprar cosas, y eso hizo un daño tremendo a los países que les vendían esos productos. Y las cifras no mienten, ¿eh? Mira, ya en el segundo trimestre de 2008, incluso antes de la quiebra de Lehman, las grandes economías del mundo ya estaban sufriendo. La eurozona, Japón y España. Bueno, en España nos pilló con nuestra propia burbuja inmobiliaria a punto de estallar, así que el golpe fue tremendo. Una caída del PIB del 1,2% y una destrucción de empleo masiva. Y con este panorama tan desolador, llegamos a nuestra última sección, la respuesta y el legado. Ante un colapso de esta magnitud, los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo se vieron forzados a actuar, a intervenir a una escala que simplemente no tenía precedentes. La respuesta en Estados Unidos fue, a la desesperada. Sacaron toda la artillería. Crearon el programa TARP, que era básicamente un fondo gigantesco de $700.000 millones para comprar toda esa basura financiera y meter dinero a fresco en los bancos para que no quebraran. Mientras, la Reserva Federal, su banco central, puso la máquina de imprimir dinero a funcionar a tope y bajó los tipos a 0. Y por si fuera poco, el gobierno metió un plan de estímulo brutal para intentar que la economía real no se hundiera del todo. Claro, después de semejante desastre, tocaba intentar cambiar las reglas del juego para que no volviera a pasar. Y de ahí salió en Estados Unidos la famosa Ley Dodd-Frank. La idea era crear una agencia para proteger a los consumidores de abusos, otra para vigilar los peligros que acechan a todo el sistema y, muy importante, un mecanismo para poder cerrar un banco gigante que quiebre sin tener que rescatarlo con el dinero de todos. Y esto no fue solo cosa de Estados Unidos, ¿eh? A nivel internacional la respuesta coordinada se llamó Basilea III. El objetivo era muy claro: hacer que los bancos de todo el mundo fueran más fuertes. ¿Cómo? Pues obligándoles a tener más capital, un colchón de dinero de buena calidad para aguantar los golpes, a jugar con menos dinero que no es suyo, es decir, a apalancarse menos y a estar preparados para sobrevivir si el grifo del crédito se volvía a cerrar. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una que sigue hoy totalmente en el aire. Se hicieron reformas enormes, sí, las más importantes desde los años 30. Pero en un sistema financiero que no para de inventar cosas nuevas, de buscar nuevos riesgos, la gran pregunta es: ¿son suficientes? ¿Hemos aprendido de verdad la lección o simplemente estamos esperando a que se forme la siguiente tormenta perfecta?